Amados hermanos, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor en esta carta del apóstol San Pablo a los Corintios, su segunda carta, donde vemos cómo el apóstol habla acerca de que a pesar de que están en la carne, no militan según la carne, sino que las armas que ellos usaban, dice, no son de la carne, no son del hombre natural, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los corintios habían hablado y criticado al apóstol acerca de algunas cosas, y él escribe esta carta hablando que no quería ir como tal vez ellos merecían que fuera, porque ellos decían que cuando escribía la carta era muy osado, pero cuando estaba presente era débil. Esa forma de expresarse, esa conducta que hace claramente visible que los que se expresan así de esa manera o se conducen así no conocen verdaderamente al Señor y no andan conforme el Espíritu. Por cuanto Pablo les había enseñado a ellos tantas cosas tan hermosas, tantas revelaciones de la palabra de Dios, como nosotros las encontramos en sus cartas. Amén. Entonces el apóstol le dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Esto es algo que tenemos que nosotros pensar y meditar ya, porque ¿qué estamos haciendo con el servicio a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué concepto tenemos de nuestra milicia, de lo que es militar en este evangelio bendito? ¿Qué tan importante, de qué valor es esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos fue confiado en nuestras manos? Nosotros miramos y vemos a través de los tiempos, desde la venida del Señor Jesucristo a la tierra, cómo vino y cómo murió, cómo pagó el precio de nuestra salvación. Entonces miramos qué tan valioso es lo que Dios nos ha confiado en cuanto al Evangelio, para que así como el Señor Jesús se entregó y vivió en beneficio de otros, los que militan en este bendito Evangelio, los que son miembros del cuerpo de Cristo, cómo debe ser su actitud hacia los demás, cómo tiene que ser el pensamiento hacia los demás y cuáles tienen que ser las armas que ellos deben usar para conquistar todo aquello que Dios nos ha dado conquistar en cuanto a la salvación de las vidas humanas. Pablo habla y le escribe a ellos y les dice que sus armas no eran carnales, aunque estaban en la carne como estamos todos en este cuerpo, pero a causa de la vida espiritual que tenemos, lo que hemos creído en Cristo, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Y dice Pablo, poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza. Ustedes saben lo que es una fortaleza. En el tiempo antiguo se hacían las fortalezas donde el que se metía adentro, los que venían de afuera, si no le abrían ellos el paso para entrar, no era fácil entrar. Por eso eran los muros que tenían las ciudades en esos tiempos. Cuando venía un rey a querer tomar el reino de otro, a veces hasta 2 años o más estaban sitiándolo hasta que podían derribar los muros para poder entrar adentro. Pero Pablo habla de fortaleza, le llama la destrucción de fortaleza, que la pueden derribar con las armas que ellos tienen, que ellos usaban en la milicia por el Evangelio y que no eran de esta tierra ni de los hombres. Y dice que eran poderosas para destruirla. Si nosotros miramos en cuanto a militar, en
en este evangelio bendito, en la extensión del reino de Dios, es un combate continuo que tenemos nosotros a causa de estar en este mundo, a causa de que el amo de este mundo es el diablo y que vivimos y habitamos en esta carne. Como hombres naturales, ¿cuántos pensamientos se tienen? Pero ¿de qué sirven esos pensamientos para el progreso del evangelio, para la extensión de él? El pensamiento humano no sirve ni siquiera para la salvación de él mismo, así que mucho menos para otro. Pero Pablo dice, aunque estamos en la carne, no militamos en ella, sino que tenemos nuestras armas que nos fueron dadas, nuestras armas espirituales. Ahora miramos, ¿cuántos hermanos se hacen fortaleza en sí mismos? O se han hecho fortaleza en cuanto a pensamiento, a forma de vida, a forma de el concepto que se han hecho ellos mismos de la palabra de Dios, del evangelio, de este evangelio bendito, y del cual no quieren que nadie los mueva ni ser movido. Y esto es algo que cuando una persona, un hermano o una hermana se encierra en ello y no se decide él mismo con las armas que tiene a derribarlo, nadie le puede ayudar a hacerlo. Nadie puede hacerlo si no son ellos mismos. Yo no puedo derribar la fortaleza de nadie si alguien no quiere. ¿Cuántas personas se hacen ya el concepto de cómo va a hacer mientras está en la iglesia? Hay quienes tienen el concepto, bueno, voy los domingos. Y aunque puede venir durante la semana, no viene. ¿Cuántos hay que ellos dicen, yo no puedo perder tiempo en ir a predicar a los hospitales, casa por casa, o hacer ciertas cosas, algunas otras cosas que se pueden hacer en la iglesia? Dicen y no lo hacen. Hay cuantos que dicen querer hacer lo bueno y no lo hacen, y cuando se le habla o se le enseña, dice, es que me cuesta, sabe Dios que yo quiero, pero me cuesta, sabe Dios que yo quiero y me cuesta esto, me cuesta aquello, cuántas otras cosas. Todas son fortalezas que se hacen ellos mismos la levantan, ellos mismos se la hacen, y después no usan las armas que tienen como ejército del Señor, como miembro del cuerpo de Cristo, que son las espirituales, para derribarla. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios está en nosotros. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son las armas de la milicia que Pablo habla y que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas? La principal, la más poderosa de todas es el amor. El amor es capaz de destruir cualquier fortaleza. El que tiene el amor de Dios jamás puede llegar a ser mezquino. ¿Cómo es que la gente piensa más en ellos mismos y en su propio beneficio y no en el beneficio de los demás? Piensa siempre primero en ellos. Eso es una fortaleza que ellos mismos levantan. ¿Quién derriba esa fortaleza? ¿Quién es el que no busca lo suyo propio? ¿Quién es el que insta y arrastra siempre al que lo posee a hacer el bien en beneficio de otro? ¿Qué impulsó a Dios a enviar a Jesucristo? ¿Qué impulsó a Cristo a morir por todos los hombres? ¿Cuál fue el arma con la cual Cristo venció en la cruz? Derrotó al diablo, derrotó al pecado, venció al mundo. ¿Cuál es el arma que usó? ¿Cuál fue el arma más poderosa? ¿No fue el amor? ¿Le pegó a alguien Cristo? ¿Luchó con alguien? Lo que hizo fue amar. Por eso Pablo dice, las armas de nuestra milicia, como diciéndolo, ¿ustedes qué nos quieren acusar a nosotros? Sin embargo, lo que nosotros hacemos está a la vista. No actuamos como ustedes, no actuamos como hombres, sino actuamos como seres espirituales y derribamos toda fortaleza. No podemos ser como ustedes, dice, porque nosotros no existen esa fortaleza, porque las armas que tenemos las han derribado. Y esto tenemos que hacernos todos de esta idea.
¿Por qué no derribar las fortalezas que se levantan en nosotros en contra del conocimiento del Señor? Cuando un rey entraba a una fortaleza, ¿qué hacía con los que estaban adentro? Se los llevaban cautivos. ¿Para qué los llevaban cautivos? Para que hagan lo que ellos querían. Las armas espirituales que tenemos nosotros justamente hace eso, dice Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es decir, que cuando derribamos una fortaleza que hay en nosotros en cuanto que se opone en cuanto al conocimiento de Dios, del índole que sea, ya sea porque alguien es mezquino, porque es egoísta, porque es malo, porque no quiere servir a Dios, porque dice que no puede, cualquiera de estas cosas, cuando con las armas de la milicia que tenemos espirituales, ya sea el amor, la justicia y la verdad, porque con estas tres armas derribamos cualquier fortaleza que se levante en contra del conocimiento del Señor, el amor, la justicia y la verdad. Una vez que se derriba, se entra adentro. ¿Y qué se hace con aquello que se opone? ¿Se lo lleva a qué? ¿Qué dice Pablo? Cautivo. ¿Cómo lo llevamos cautivo? ¿Es algo que se puede agarrar? No. Tampoco las armas de nuestra milicia se pueden agarrar. Solamente se pueden manifestar. ¿Cómo lo llevamos cautivo? Cuando con las armas que tenemos, cuando el conocimiento del Señor que está en nosotros y cuando queremos y deseamos derribar la fortaleza que nosotros mismos hemos construido como hombres, cuando la derribamos, ¿qué hacemos? ¿Qué significa llevar el pensamiento cautivo al conocimiento del Señor, a Cristo? Porque si queremos derribarlo y entramos a combatir para derribarlo, es porque queremos nosotros, como hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual, queremos hacer lo que Dios quiere y dice, y sabemos que podemos hacerlo. ¿Cuál es la forma de destruirlo? Haciendo lo que tenemos que hacer y que Dios dice, comprobando que podemos hacerlo. Entonces la fortaleza que está dentro de nuestro pensamiento, nuestro corazón, que dice que no podemos hacer lo que eso no es así, entonces queda destruida, derribada cuando hacemos lo que como hombre se dice que no se puede hacer. Me cuesta. ¿Cómo? ¿Cuesta hacer lo bueno? ¿Qué es la arma que usa? ¿Al amor le cuesta hacer lo bueno? ¿A la justicia le cuesta hacer lo que es justo? ¿A la verdad le cuesta hacer todas las cosas que son conforme a la verdad? ¿O no son cosas espirituales que están en nosotros? ¿Se puede mezclar la injusticia con la justicia? ¿El engaño con la verdad? ¿Quién descubre el engaño si no es la verdad? ¿Quién puede destruir la injusticia si no la justicia? ¿Y quién puede hacer que un hombre, como tuvo Cristo por nosotros, entregando su vida, entregándose por todos nosotros, quién puede hacer que nosotros podamos hacer lo mismo en beneficio de los demás? Lo mismo que Cristo usó, el amor. Porque aunque estamos en la carne, vivimos en ella, no militamos según ella. Nosotros no somos lo que ustedes dicen, como que Pablo le decía, ni pensamos como usted dice que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos armas para destruir la fortaleza y las hemos destruido. Cosa que ellos no lo habían hecho. Ahora miramos, es el tiempo ya de que entendamos estas cosas y que verdaderamente sirvamos a Dios con alegría, con gozo, con propósito de corazón. Es tiempo ya de derribar todo aquello que se opone al conocimiento de Dios. ¿Cuántos hermanos no pueden llegar más allá del conocimiento de Dios? ¿Cuánta gente? La gente que no conoce a Dios sabe que Dios existe, pero no le conoce. No sabe lo que es Dios. Saben que Cristo murió en la cruz, pero no saben cómo Dios, lo que tuvo que hacer para enviar a Jesucristo
y que Él fue el que en la cruz lo mató a Jesucristo para que los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres no son salvos a causa del desconocimiento de esta verdad? ¿Cuántos hombres viven como mendigos espiritual y también material a causa de no conocer el Dios que tiene, el Dios que existe verdadero y que mató a su Hijo por ello para que no tengan que vivir la vida que vive, sino la vida que Él ha preparado para ellos? Pero cuánta fortaleza existen en los hombres, cuánta fortaleza el diablo ha levantado en los corazones, en las mentes de los hombres, en cuanto del conocimiento de Dios. ¿Quién puede destruir esa fortaleza? ¿Qué es lo que puede llevar esos pensamientos cautivos al conocimiento de Cristo? ¿Quién puede enseñar a destruir esa fortaleza? ¿Quién puede destruir esa fortaleza sino lo que han recibido, lo que poseen, las armas espirituales que Dios por medio de su Espíritu Santo les ha dado? Porque el fruto del Espíritu es amor, paciencia, justicia, verdad. Y eso está en todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, miramos y decimos, como los corintios no quieren destruir la fortaleza, por eso es que hablan y critican y murmuran tanto de otros. Por eso es que son negligentes en cuanto a las cosas que Dios les ha confiado. Por eso es que no pueden entender el tiempo en que están viviendo. No tienen la iluminación para conocer el tiempo de la visitación del Señor para sus vidas. ¿Cuántos han dejado pasar el tiempo de la visitación del Señor para su vida y hoy están lamentándose a causa de ello? ¿Cuántos? Desde Israel hasta el día de hoy, ¿cuántos hermanos que han conocido a Cristo? ¿Por qué no alcanzar el conocimiento? ¿Por qué no poder entender el tiempo en que Dios nos está visitando y para qué y hacia dónde nos quiere llevar? ¿Cómo es posible que cuando más conocimiento el Señor los lleva más negligentes se hagan los hombres que reciben las bendiciones de Dios? Cuando deberían saber para qué Dios los bendice y hacia dónde Dios los quiere llevar. A Israel siempre Dios le hablaba acerca con los profetas y les decía que si obedecían lo que iba a hacer con ellos, pero también les decía si desobedecían. Nunca ha cambiado eso. A donde el Señor gobierna, su Espíritu Santo siempre trae al conocimiento y a la memoria de lo que pertenecen al cuerpo de Jesucristo, de las cosas que Él quiere hacer y hacia dónde los quiere llevar. Nunca Dios ha escondido a su pueblo lo que Él va a hacer desde que Cristo murió en la cruz. Pero muchos hombres a causa de su maldad, a causa de no obedecer lo que el Señor le manda, le sucede que les ha embotado el entendimiento para no poder entender lo que oyen. Y eso es lo que debemos evitar todos. ¿Por qué dejar que se armen fortaleza dentro de nosotros? Yo conozco hermanos que hacen solamente lo que ellos quieren y cuando quieren para el Señor. Un día hacen una cosa porque ese día la quieren hacer. Al otro día hacen otra. Cuando tendría que seguir haciendo lo mismo, hacen otra cosa. Y así, o no hacen nada. Esas personas no aprenden ni pueden enseñar a otro. Sin embargo, la gente que no conoce, la gente que es nueva cuando entra, mira sus actitudes y como está en la iglesia, piensa que la está haciendo bien. ¿Y cuánto imitan estas cosas? No solamente que no tienen un progreso en el conocimiento ni en el crecimiento de la vida espiritual que Dios les dio, sino que también hacen de tropiezo para otro. Pero siempre a la larga Dios termina con esto. Ahora el problema es que los que no quieren terminar con esto siempre terminan afuera. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumento, altivez, porque el humilde nos hace esto. No estamos hablando del humilde de condición que se hizo humilde porque carece de bienes materiales. Hay quienes carecen de bienes materiales y son los más orgullosos y altivos que existen. Está hablando, la humildad es la espiritual, la que tuvo el Señor, la que tiene el Señor. Y que dijo a nosotros: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El hombre más grande del mundo, el más grande del universo, el que creó el universo, dijo que era humilde de corazón y que aprendiéramos de él. ¿A dónde está la altivez de los cristianos entonces? ¿Por qué se enfadan, se enojan por tan cosa tan pequeña? ¿Por qué nunca quieren ser corregidos? ¿Por qué se enoja cuando le dicen la verdad, cuando le descubren que lo que está haciendo no es de Dios y que son pensamientos de ellos y que tienen esa fortaleza, y en vez de decir cómo podía ser para derribarlo, se enojan? ¿Por qué? Altivos. ¿En qué se aferran para ser altivos? ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué no combaten eso? ¿No tienen las armas que tenemos los demás? ¿No tienen las armas que dice Pablo que tenemos y que son poderosos en Dios para destruirlo? El conocimiento de la verdad no puede derribar eso. La justicia no lo puede derribar. El amor no puede derribar eso. Cristo mostró que lo derribó y que puede. Bendito sea su nombre. Y la excusa es: me cuesta. ¿Qué cuesta? ¿Le costará al hombre espiritual hacer lo bueno? Pero el que no quiere, ¿cómo lo hará? ¿Será que se dio cuenta que se formó una fortaleza dentro de usted? ¿Cómo podría ser legalista? Cuando Dios, cuando más conocimiento le da, más amplio se hace el panorama a donde usted espiritualmente se puede mover. Va descubriendo la capacidad que Dios le da para tantas cosas que a veces pareciera ser, porque pareciera ser, no porque es, pero nos parece a nosotros, llega a parecernos lo que crecemos, lo que vamos creciendo en el conocimiento del Señor, que el tiempo no los alcanza, que falta el tiempo. Pero como conocemos al Señor, también sabemos que el tiempo nos falta, que debemos ordenar las cosas y que podemos hacerlas todas. Pero nunca sobra tiempo para los que van creciendo, para los que quieren hacer la voluntad de Dios, nunca sobra. Por más que le parezca, siempre hay más trabajo. ¿Por qué? Porque va descubriendo la capacidad que Dios le ha dado, la capacidad que tiene en sí, dentro de él, para hacer todo lo que Dios demanda que un hombre haga. Esto viene como herencia del Señor, es herencia del Señor, la herencia de los santos. Hemos heredado la vida de su Hijo Jesucristo, la tenemos nosotros. ¿Cómo hace el Señor para escuchar a todo el mundo? ¿Se preguntó? ¿Cómo hace para contestar a todo el mundo? ¿Cuántos son los que le hablan a la vez? ¿Puede oírlos a todos a la vez? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Está atento a la oración de cada justo. ¿Cuántos justos hay a la vez? ¿Tendremos capacidad para hacer todo lo que Dios dice?
Conforme vamos creciendo, vamos descubriendo esto. Pero hay quienes no les interesa. Se han formado, ellos mismos se han hecho una forma de vida, como si ellos pudieran manejar lo espiritual como ellos quieren. No es así, es la vida natural la que manejan. Su vida, su propia vida, ¿a dónde los llevará? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como hicieron los corintios, hablan mal de lo que militan con las armas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando escribía parecía duro y cuando estaba con ellos parecía que era débil. Y no podían ver que era a causa del amor que les tenía a ellos y que no iba para causarles problemas, sino para llevarle un conocimiento mayor o explicar lo que por carta le había revelado. Pero los carnales son así y no pueden ver. Entonces Pablo le dice, aunque estamos en la carne, no militamos. ¿Cuáles son las armas de su milicia? ¿En qué está militando? ¿Su milicia es espiritual o es del hombre natural? ¿Hace lo que usted quiere en beneficio de otro? ¿Lo que usted quiere o lo que Dios dice? Cuando da, ¿cómo da? ¿Porque quiere? ¿A quién quiere? ¿Cuándo quiere? Hay quienes dan cuando quieren, no cuando hay una necesidad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, poderosas en Dios para ¿de qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Así no, porque yo no puedo ir, porque ¿y cómo hago con esto? ¿Y cómo hago con aquello? No puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Argumentos de quién? ¿Del hombre espiritual? Podrá decir el hombre espiritual no puede hacer algo que Dios mandó que haga cuando la capacidad está en él para hacerlo. ¿Podrá? ¿De dónde viene ese argumento? ¿Podría usted derribarlo si quisiera? No le puedo derribar yo por usted, es usted el que debe pelear, es la fortaleza que usted se ha creado, no le ha creado nadie, yo no le creé la fortaleza, es usted la que le hace. La palabra de Dios muestra que puede hacerlo. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, así que si lo que usted dice hubiera en nosotros, lo hubiéramos derribado. No tenemos nada de lo que usted dice porque nuestras armas son poderosas. Destruimos todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Señor y aún más, los llevamos cautivos a los pensamientos, a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo llevo cautivo? Haciendo lo que Cristo dice y no lo que el hombre natural piensa. Si yo sé que lo que piensa el hombre natural no es conforme a Dios, ¿cómo hago para llevarlo cautivo? Haciendo lo que Dios dice. Listo, se te acabó. Destrucción de fortaleza. Ahora Pablo termina en este verso 6 diciendo estas palabras. No solamente habla acerca de que las armas de las milicias que ellos tenían eran poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, para derribar todo argumento. Piense, ¿cuánto argumento tendrá usted en contra de este evangelio bendito? Pregúntese. Cuando viene la luz de la verdad, ¿qué hace con ello? ¿Cuánta oposición tendrá usted en su mente y en su corazón en cuanto a la verdad de Dios que no le permite a usted ni conocerla ni entenderla? Los argumentos de la carne son así. El diablo los pone y ella lo obedece, siempre en contra de Dios. Pero Dios le ha dado a usted una nueva vida, y la nueva vida es la vida espiritual, donde están todas estas armas para destruir. Es decir, que si el pensamiento de usted es decir, y yo no puedo hacer esto, usted tiene el arma para destruir y comprobar que sí puede. Entonces Pablo termina hablando esto, dice, y que lo lleva a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hace para llevar la obediencia a Cristo? Cuando algo dice no puede, usted dice yo puedo y lo hace. Cuando lo hace, entonces, ¿qué pasó?
podía hacerlo. No decía que no y ahora puedo. ¿Será que se puede? Entonces Pablo va en este verso 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mientras existan estos argumentos, mientras existan estas fortalezas en la vida de cada cristiano, nunca la obediencia va a ser perfecta. Todo lo que leen en este pasaje lo miran como que Pablo iba a ir a los corintios a castigarlos a ellos. Acá no dice, voy a castigarlos a ustedes por desobedientes. No, dice, estando pronto para castigar toda desobediencia. No está hablando de castigar hombres, no está hablando de castigar hermanos. Él no era nadie para castigar a nadie. Pero sí podía castigar la obediencia. A la desobediencia la podía castigar. ¿Cómo se castiga la desobediencia? Con la obediencia. ¿Cuál trajo? ¿Qué es lo que trajo la ruina al mundo? Como podemos ver la ruina de los hombres. Una desobediencia. La desobediencia de Adán. ¿Y qué trae? La felicidad a todos los hombres. ¿Qué los lleva al conocimiento del Señor? Una obediencia. ¿Cuál? La de Cristo. ¿Vence la obediencia a la desobediencia? Lo que han recibido a Cristo, ¿pueden dejar de desobedecer para obedecer? El que dice que no puede obedecer, ¿no se armó una fortaleza? ¿No son argumentos de la carne y no son del espíritu? Porque el hombre espiritual es el que venció en la cruz mostrando la obediencia. ¿No ha recibido usted una vida de obediencia? ¿La vida que recibió es la vida de Cristo o no? Y de Cristo nos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, recibió una vida ya que conoce la obediencia o que tiene que aprender a conocerla. ¿La conoce? ¿Sabe la obediencia? ¿La conoce? Entonces, ¿cómo dice que no puede? Es un argumento, es una fortaleza que usted mismo lo ha creado en usted. Pablo no está, dice, pronto, no está hablando, nosotros estamos por ir pronto a castigar a todos los desobedientes. Y así todos los teólogos y todo lo que si alguno comenta este pasaje, lo mira así. Sin embargo, acá Pablo no dice, acá dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia. ¿Castigar toda desobediencia? Y dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que no era él, sino ellos los que iban a castigar al usar las armas de las milicias que tenían, como las que Pablo explicaba, y ellos derribaban los argumentos que se habían hecho, que eran carnales y no espirituales. Si destruían la fortaleza, ¿qué iban a hacer? ¿Obediente o no? ¿Y qué hacían con la obediencia? ¿Castigaban a quién? A la desobediencia que ellos mismos tenían. Que eso es lo que podemos hacer todos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ven? ¿Qué tan tremendo es? ¿Cómo no apoderarnos de esto? ¿Cómo no entenderlo? ¿Cómo no descubrir la capacidad? ¿Cómo dejarse engañar? ¿Cómo levantar fortalezas carnales en su vida espiritual? En la vida espiritual no lo puede hacer. No lo puede hacer. Pero sí puede destruirla con las armas espirituales que tiene, que están en usted. De castigar toda desobediencia. Así cuando vuestra obediencia, ve que no iba a castigar él, sino la obediencia castiga la desobediencia cuando se obedece. ¿Cómo se castiga al mal? Nosotros miramos las leyes de este mundo. Alguien hace el mal a otro, alguien mata a otro. ¿Qué hace? Lo meten preso. O roba,
lo ponen en una cárcel. Amén. Es una forma de castigar al hombre, pero no al mal. Lo castigaron, lo privaron de la libertad. Cuando sale vuelve a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando alguien derriba esta fortaleza que se crea en él mismo? ¿Mm? En el caso de los cristianos, la derriban, hacen el bien, después no vuelven a hacer el mal. Porque la derriban, la destruyen, la llevan cautiva y hacen lo que él quiere. El vencedor hace con sus enemigos como él quiere. ¿O no? ¿Cuánto alaban al Señor por esto? ¿Ve? Bendito sea su nombre. ¿Por qué no apoderarnos de esto? ¿Cuántos habrán levantado fortaleza en su mente, en sus corazones, que no lo dejan verdaderamente servir al Señor o alcanzar el conocimiento que tendrían que tener o practicar la vida cristiana que han recibido o desarrollarla plenamente? ¿Cuántos no, por causa de sus argumentos y de su fortaleza que se han creado ellos mismos o que dejaron que Satanás la cree en ellos, sembrando la duda y cuántas otras cosas, no le permite que la plenitud de Cristo, como dice la Escritura, sea una realidad en ellos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Medida, estatura, plenitud de Cristo. ¿Por qué no se llega? ¿Por qué no se logra? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que no lo deja penetrar para conocer y ser lleno de esa plenitud? Miren lo que dice que son pecadores y todas esas cosas. No son argumentos, no son fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de la verdad de Dios. ¿No es el engaño? Dicen ellos, somos pecadores cuando Dios dice que son justos. Pero allá es lo que ignoran. La Escritura dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Capítulo 14, primera carta a los Corintios, verso 36. Y verso 38 dice, mas el que ignora, ignore. ¿Por qué ignorar cuando tenemos la mente del Señor? ¿Por qué ignorar cuando tenemos el Espíritu Santo y su bendita palabra? ¿Por qué ignorar las cosas espirituales cuando nuestra vida es espiritual? ¿Por qué? Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Por qué no llegar al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Qué impide? ¿El Espíritu Santo de Dios que le fue dado le impide? ¿Es Dios el que le impide? ¿Es su palabra el que impide que lo alcance, que lo logre? ¿O son los argumentos de la fortaleza que se han levantado o que usted mismo levantó en contra del conocimiento del Señor? Las armas las tiene. Puede usarla como no usarla. Pablo dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted puede castigar toda la desobediencia que hubo en usted obedeciéndolo. Esa sería y es su victoria. Esa es su gloria. ¿Cuántas cosas ha perdido de alcanzar en cuanto al conocimiento de Dios o de hacer para Dios o de vivir en esta vida espiritual y tener la experiencia de lo glorioso y maravilloso que se llega a sentir dentro de uno, cosa que jamás imaginamos poder sentir a causa de los argumentos que usted mismo se ha formado? Ah, no, porque esto así, yo voy esto, no hago esto, no voy acá, esto no lo hago, esto lo hago. Se formó un evangelio para él, una vida para él. Sin embargo, esta vida ya la ha dado Dios y es perfecta. Amén.
Entonces, ven, el que derriba esta fortaleza está pronto para qué. A ver si entiende ahora. ¿Para qué? Para castigar ¿qué? Toda desobediencia. El que derriba la fortaleza o los argumentos que no le dejan llevar a hacer todo aquello que Dios dice que puede hacer, que puede hacerlo y que no lo dejan, ¿y qué le hace hacer la fortaleza? Desobedecer. Entonces, cuando las derriba, usted está listo ¿para qué? Para castigar aquello que le hizo desobedecer. ¿Cómo? Obedeciendo ahora. Como antes lo desobedecía y ahora le obedezco. Entonces ahí castiga a la desobediencia. ¿Por qué no tener esta experiencia gloriosa, bendita, que Dios a través de su palabra y a la luz de su Espíritu Santo nos dice que podemos hacerlo? Deberían hincharse de gozo los corazones, de los genuinos, de los verdaderos, de los que aman al Señor, por ver el cuidado de Él, cómo a través de la luz de su Espíritu Santo nos ilumina para que podamos ver todo aquello que frena lo que Él quiere hacer. Esa fue la defensa de Pablo contra los corintios. Esa fue su defensa. Ellos lo trataron muy mal, cuando debiera ser, él dijo, alabado de vosotros. Y así fueron privados de muchas cosas, de las cuales él nunca les permitió que hagan por ellos. Uno, jamás le recibió una ofrenda a ellos. Y esa fue su gloria, dice, en contra de ellos. Y eso no fue nada, no le trajo nada de beneficio a los corintios. Vemos cómo su conducta, sin embargo vemos a los filipenses, como él dice acerca de ellos por causa de lo que ellos hicieron por él. Derribando, poderosas en Dios las armas de nuestra milicia. ¿Sabe lo que significa ser poderoso? Ahora, pregúntese, ¿qué es ser poderosa en Dios? Y no dice, somos poderosos en Dios, no. Las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. Es decir, que algo que es poderoso en Dios, ¿quién puede contra ella? Cuando Israel rodeó Jericó, ahí fue manifestada las armas poderosas de Dios. Y en Dios, ¿quién vio algo? Nadie. Sin embargo, ellos cantaron y gritaron y los muros se desmoronaron. Y eso no se puede negar porque eso está escrito aún en la historia. Si no, Israel no hubiera entrado a Jericó. Amén. Y no pelearon. Las armas poderosas en Dios. ¿Cuánto más ahora? ¿Y cuáles son las armas que tenemos ahora? No para destruir paredes ni muros que la gente levanta, sino aquello que la gente no puede destruir, que se forman en su mente, en sus corazones. Gloria sea su nombre. Y que se levanta contra el conocimiento del Señor. ¿Cuánta gente que decía que no creía en Dios y que el Evangelio era esto, era aquello, al conocer la verdad, el Espíritu Santo, a través de la palabra hablada o predicada, de lo que son justos, santos, de los verdaderos, de lo que las armas de su milicia no son carnales, han derribado fortaleza en los corazones y en las mentes de los hombres para que pudieran creer? ¿Cuánto más nosotros no vamos a derribar los argumentos que el hombre natural ha levantado en contra del conocimiento de Dios y que estando en la iglesia cada día oyendo su palabra y teniendo el Espíritu Santo adentro? Y estando pronto, qué tremendo, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Quién era los que tenían que castigar la desobediencia? Los desobedientes. ¿Quién eran? Los corintios, no era Pablo.
¿Cuándo lo iban a hacer? Cuando ellos aprendieran esto, derribaran la fortaleza y la obediencia le iba a castigar a la misma desobediencia. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Henos aquí en esta noche. Cuánta fortaleza habrá en los corazones y en la mente, Señor, de lo que estamos aquí. Cuántos, Señor, cuántos argumentos se levantarán cada día en contra del conocimiento tuyo, el cual no le permite llegar a alcanzar aquello por el cual tú le trajiste que alcance. Pero estamos aquí en esta noche, todos delante de ti, y tu palabra ha sido hablada, y la luz de tu Espíritu Santo, Señor, nos ha traído el conocimiento de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, para derribar todo argumento, Señor mío, y de llevar cautivo todo altivez que se opone al conocimiento tuyo, mi Señor. Henos aquí en esta noche, delante de ti estamos. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, mi Señor.